Bueno, vamos a hablar sobre las propiedades de los logaritmos. Las propiedades de los logaritmos son básicamente cuatro. Tenemos la propiedad del producto, la propiedad del cociente, la propiedad de la potencia y la propiedad de la raíz de los logaritmos. Básicamente, ¿qué hacen o para qué sirven las propiedades de los logaritmos? Bueno, sirven para lo siguiente. Hay veces que tenemos logaritmos muy complicados de resolver, o no complicados, pero más difíciles. Entonces necesitamos como que transformarlo en logaritmos más sencillos. Por ejemplo, si yo digo que tengo esto, logaritmo en base 2 de 8, esto yo sé que la respuesta es 3, ¿no? Porque la base elevada al logaritmo me da el argumento, entonces 2 a la 3 da 8. Hasta ahí no hay ningún drama. Pero ¿qué pasa si yo tengo algo como esto? Por ejemplo, logaritmo en base 2 de 8 a la cuarta. Bueno, ahí la cosa cambia. 8 a la cuarta tendría que resolverlo y tendría que hacer, si quisiera resolver 8 a la cuarta, tendría que hacer 8 por 8 por 8 por 8. Y bueno, este número, ¿cuánto es? Y es un montón, es un número muy grande, tendría que usar calculadora. Entonces, para situaciones como estas, donde hay que trabajar con números muy grandes, o algunas veces con números muy pequeños, es que se utilizan las propiedades de los logaritmos, que lo que nos permiten es, de una forma como que descomponer o dividir un logaritmo que sea muy complicado en varios logaritmos con expresiones más sencillas. Esa es la idea. Bueno, para eso vamos a ver lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, la propiedad número 1, que se llama logaritmo del producto, que si se fijan, básicamente lo que hace es, me transforma un producto es el logaritmo de un producto, me lo transforma en la suma de dos logaritmos. Fíjense, yo salgo de un logaritmo con una multiplicación y se transforma en la suma de dos logaritmos. Esa es la primera propiedad. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner acá ejemplo de la propiedad 1. Y voy a poner logaritmo en base 2 de 32 por 8. Fíjense que tiene este formato. Es el logaritmo en base 2. Y acá el argumento es un producto. 32 por 8. Entonces, opción 1 es hacer la cuenta 32 por 8. Pero bueno, como no quiero perder tiempo y porque me voy a demorar, hay veces que no tengo calculadora, no tengo celular y seguramente me va a quedar un número muy grande, lo que hago es, como tengo el logaritmo de un producto, lo transformo en la suma de dos logaritmos. Entonces esto me quedaría así, siempre hablando en la misma base, ¿no? Me quedaría logaritmo en base 2 de 32 más, ahí está la suma, la otra parte, logaritmo en base 2 de 8. Fíjense cómo yo transformo un solo logaritmo de un producto en la suma de dos logaritmos. Entonces, ahora sí, cada uno de esos logaritmos ya es un logaritmo inmediato. Y esa es la idea, es siempre llevar de una expresión muy complicada a un logaritmo inmediato. Por ejemplo acá, logaritmo base 2 de 32, sabemos que es 5, más logaritmo en base 2 de 8 es 3. Finalmente, 5 más 3, 8. Y ese sería el resultado del logaritmo. Vamos a ver un ejemplo con la propiedad 2. Básicamente, ¿de qué habla la propiedad 2? La propiedad 1 hablaba del logaritmo del producto que se transformaba en la suma de dos logaritmos. La propiedad 2 es muy parecida, solamente que habla de el logaritmo de un cociente, es decir, de una división, y se transforma en la resta de dos logaritmos. Fíjense cómo se puede ir trabajando de forma similar. El logaritmo de la multiplicación se transforma en la suma de dos logaritmos, y en este caso el logaritmo de la división se transforma en una resta de dos logaritmos. Para eso veamos algún ejemplo, como podría ser algo como esto. Logaritmo en base 2 de 8 cuartos.
Entonces acá está en forma de fracción, una fracción es una división, fíjense, acá yo puedo resolver 8 cuartos, puedo hacer la división, es sencillo, pero para que vean cuál es la idea de la propiedad. Salgo de una división, ven, tengo el logaritmo de una división, y lo tengo que llevar a la resta de dos logaritmos, siempre hablando de la misma base. Entonces esto me quedaría al logaritmo en base 2 del dividendo, es decir, del numerador de la fracción, en este caso 8, menos el logaritmo en base 2 del divisor, o del numerador en este caso, que sería 4. Ahora sí, me quedan dos logaritmos inmediatos que los resuelvo. Logaritmo en base 2 de 8 es 3, menos logaritmo en base 2 de 4, eso da 2. Resultado final es 1. Y esa sería la respuesta. Veamos ahora la propiedad número 3, que a mi forma de ver es la más importante de todas. Es el logaritmo de una potencia. Bien, este es por ahí la propiedad más usada. ¿De qué se trata el logaritmo de la potencia? Bueno, siguiendo una analogía a las propiedades anteriores, básicamente acá nos dice que si tenemos el logaritmo de una potencia, se transforma en la multiplicación del exponente por la base. ¿Bien? Es decir, que voy a transformar la potencia en una multiplicación. Ahora con un ejemplo vamos a dejarlo más claro. Habíamos dicho al principio que, por ejemplo, si teníamos esto, logaritmo en base 2 de 8 a la cuarta, esto era muy complicado de resolver, nos daban números muy grandes. Entonces fíjense lo que hago. Acá tengo el logaritmo en base 2 de una potencia, la potencia es 8 a la cuarta. Lo que voy a hacer es con este exponente, que es el 4, lo voy a bajar a multiplicar. Entonces me va a quedar, este exponente baja a multiplicar a lo que me queda del logaritmo. Es decir, me queda 4 por logaritmo en base 2 de 8. De esta forma, el 4 me queda fuera del logaritmo, me queda 4 por, y resuelvo ahora el logaritmo en base 2 de 8, que es un logaritmo inmediato, y eso da 3. 4 por 3, eso es 12. Y ese es el resultado. Fíjense de qué forma tan sencilla uno puede aplicar las propiedades. Y por último, vamos a ver la propiedad número 4, que trata sobre el logaritmo de una raíz, que trabajándola de forma similar a la propiedad anterior, esto es, el logaritmo de una raíz se transforma en un cociente entre el logaritmo y el índice de la raíz. Es decir, en la propiedad 3 de la potencia habíamos dicho que el exponente bajaba a multiplicar. En este caso, cuando tenemos el logaritmo de una raíz, el índice de la raíz baja a dividir a todo el logaritmo. Para que quede más claro, veamos este ejemplo. Podemos decir logaritmo en base 2 de raíz cuarta de 8. Fíjense, si yo quisiera resolver esto de forma inmediata, ¿sé cuánto vale la raíz cuarta de 8? No, porque es un número irracional. Entonces lo que voy a hacer es, como acá tengo un logaritmo de una raíz, lo voy a transformar en una división. ¿Entre qué? Entre el logaritmo de la base dividido el índice de la raíz. Para eso vamos a necesitar una pequeña división. Y nos quedará para esto vamos a necesitar una pequeña división que nos va a quedar así de esta forma. El índice que es 4, eso va a bajar a dividir, va a bajar como divisor, como denominador de todo el resto. Acá me quedaría logaritmo en base 2 de 8. Fíjense cómo el índice baja a dividir. Y a partir de ahora sí puedo resolver esto de forma inmediata y me queda logaritmo en base 2 de 8, eso da 3 sobre 4. Como 3 cuartos es una fracción que no se puede simplificar, entonces
ese sería el resultado. 3, 4. 3/4, perdón. Y esas serían todas las propiedades, explicadas una por una. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar todas las propiedades en un mismo ejercicio para que veamos cómo se aplica. Vamos a ver este ejemplo. Logaritmo en base 2 de raíz de 8 por 4. Bueno, fíjense este ejercicio. Logaritmo en base 2 de raíz de 8 por 4. Primero tengo que ver si esto no es un logaritmo inmediato. ¿Puedo resolver de forma sin hacer ningún cálculo avanzado raíz de 8 por 4? Y no, porque la raíz de 8 es un número irracional, no me va a dar resultado entero. Entonces ya tengo un problema ahí. Sumado que está multiplicando otro número. Bueno, veo que el ejercicio es como que es un poquito más complicado que los de la clase pasada. Entonces lo que voy a hacer es empezar a utilizar las propiedades de los logaritmos para poder como que dividirlo en varias partes. Fíjense, primero me fijo en el argumento, ¿cuál es la operación principal? Tengo raíz de 8 por 4. ¿Cuál es la operación principal? ¿La raíz de 8 o la multiplicación? Y bueno, claramente la operación principal es la multiplicación. ¿Por qué? Porque es la que me conecta a ambos términos, a raíz de 8 y a 4. Entonces, como tengo una multiplicación, lo que voy a hacer es aplicar la propiedad del producto. Entonces, ¿qué me decía la propiedad del producto? Que se transformaba el logaritmo de un producto en la suma de dos logaritmos. Entonces, esto me va a quedar en la suma de dos logaritmos. Fíjense que acá tengo solamente un logaritmo con una sola base y ahora voy a tener dos. Entonces, esto me va a quedar logaritmo en base 2 del primer factor, que es raíz de 8, más, ahora vuelvo a poner logaritmo en base 2 del segundo factor, que es 4. Fíjense cómo de un logaritmo muy complicado pasé a dos logaritmos más sencillos. Y esa es la idea de trabajar con los logaritmos. Ahora tenemos dos términos. Fíjense, este segundo término, logaritmo en base 2 de 4, esto ya es un término inmediato. Es decir, esto yo sé que vale 2, entonces ya lo resuelvo directamente. Logaritmo en base 2 de 4 es 2. Listo, está perfecto, no tengo más nada que hacer. Pero fíjense en el primer término, logaritmo en base 2 de raíz de 8. Y está complicado esto, porque raíz de 8 es un número irracional. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué operación tengo acá? Una raíz. Entonces voy a utilizar... Si recién utilicé la propiedad del producto, ahora utilizaré la propiedad de la raíz. Que básicamente, ¿qué hace? Me transforma una raíz en un cociente, donde el índice baja a dividir. Entonces, esto me va a quedar de esta forma. Acá, el índice de la raíz, que aunque no se ve, sabemos que es una raíz cuadrada, ¿no? Tiene un índice 2. Ese índice baja a dividir a todo el resto del logaritmo. Es decir, me quedaría logaritmo en base 2 de 8. Y la raíz cuadrada, que es el índice 2, baja a dividir, que es lo que está acá. Dicho sea esto, simplemente nos queda ahora por resolver esto. Ya hemos aplicado las propiedades y bueno, veremos ahora cómo lo terminaremos. Esto me queda acá arriba, logaritmo en base 2 de 8, eso es 3. Entre 2. Bien, logaritmo en base de 8, eso da 3 y el 2 me sigue quedando. Más 2. Finalmente, lo que puedo hacer es, tengo que resolver esa suma, 3 medios más 2. Acá el 2 tiene un 1 imaginario, entre 2 y 1, factor común es 2, mínimo común múltiplo es 2, resuelvo la cuenta, 2 dividido 2 da 1, 1 por 3 es 3, más 2 dividido 1, 2, por 2, 4, resultado final, 3 más 4 es 7 medios, y eso sería el resultado final.
final del ejercicio. Entonces, de esta forma vemos cómo hemos aplicado las propiedades de los logaritmos en un ejercicio combinado. Y eso sería toda la clase de hoy.